Todos, cada uno de ustedes. Algunos tuve oportunidad de darles la bienvenida de manera personal, a otros no, pero qué bueno que están aquí. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues para ser edificados en nuestra fe. Para ser edificados en nuestra fe, la palabra del Señor tiene que conservar siempre tres características: edificación, exhortación y consolación, como dice en 1 Corintios capítulo 14. Y nosotros lo vamos a hacer así. Lucas capítulo 6, versículo 13, si son tan amables, por favor, vamos a ubicarnos en la Biblia, vamos a despejar las tinieblas que hay en nuestro corazón, tinieblas de ignorancia respecto de las cosas que Dios hace y que Dios ordena. Lucas 6, versículo 13. Cuando era de día, habla del Señor Jesús, llamó a sus discípulos, los que le seguían en sus enseñanzas, eran varios, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿cómo? Apóstoles. Esos apóstoles, Blanquita, ¿quieres proyectar lo que significa la palabra apóstol según el diccionario de nuestra lengua hispana? Esos apóstoles iban a cumplir una función. ¿Qué es apóstol? Enviado, a quienes envió a predicar el evangelio. ¿No tienes otra traducción? ¿Sí? No, no me sirve. La palabra apóstol proviene del latín apostolus, que significa enviado a. Por lo tanto, Marcos capítulo 3, versículo 14, nos enseña, corroborando lo que leímos en Lucas 6, 13, a qué fueron enviados estos discípulos llamados apóstoles. 3:13 de Marcos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y para qué más? Para enviarlos a predicar, no para servirse de las personas, sino enviarlos a predicar. Esa es la función principal de un discípulo del Señor llamado apóstol. ¿Por qué empieza mi enseñanza en este renglón, hermanos? Porque hoy en día la iglesia cristiana, todos los redimidos por el nombre del Señor Jesucristo, en este lugar y en todos los lugares en la tierra, ha estado padeciendo de una serie de temores infundados. Son muchos los temores, pero particularmente este es un temor infundado. Quiere decir, no tiene fundamento, no tiene razón de ser, no existe, no debería de existir ese temor. ¿Cuál es ese temor? Que la gente dice y se dicen entre ellos: ¿quién es tu cobertura? Porque si no tienes cobertura, no eres de Dios, eres diabólico, eres satánico, estás bajo maldición si no tienes cobertura. Y es muy frecuente escuchar entre las personas, cuando se conocen y se identifican de que van a una congregación X, unos van a una y otros van a otra, que alguno de ellos pregunte: bueno, vas para allá, pero ¿y quién es tu cobertura? Y eso da tema de conversación para hacer sentir mal a las personas. Vamos a despejar esa duda con el conocimiento de la palabra de Dios, y vamos a despejar ese temor con el conocimiento del significado de la palabra cobertura. Por favor, Blanquita, la proyectas. Al parecer tú tienes una versión del diccionario que es Larousse. Porque yo saqué mis definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Hispana. Cobertura, ¿qué significa cobertura? Dice: cubierta para tapar o resguardar algo. En sí es una cubierta. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia?
cubierta para tapar o resguardar algo. Dice correcto. Entonces, cuando la gente está diciendo cobertura, yo traigo una cubierta que me va a resguardar. No le quité la etiqueta, pero es una cobertura de etiqueta, ¿no? Es fina. Yo estoy con esta cubierta, me voy a resguardar de las inclemencias del tiempo, tanto de los rayos solares que me pueden fatigar, de los rayos lunares que me pueden cansar, o de la lluvia o de la nieve o del polvo muchas veces, del granizo, etcétera. Esta es una cobertura, es una cubierta para protegerse de algo. Muy bien. En segundo lugar, dice que también cobertura es la extensión territorial que abarcan algunos servicios. Por ejemplo, si una empresa presta servicios de lo que sea, por ejemplo, de telefonía, ¿cuál es su cobertura? Su cobertura puede ser regional, nada más ocupa una pequeña región, o puede ser nacional, llega a toda la República Mexicana, en el caso de México. O puede ser internacional, transpone las fronteras de nuestra patria y va más allá, va a otras naciones. O puede ser de cobertura mundial. En todo rincón de la tierra está el alcance de esa prestación de servicios. Cuando nosotros hablamos de la función del apóstol, es que iba a predicar el evangelio. ¿Cuál iba a ser esa cobertura, esa extensión territorial que iban a abarcar esos servicios de predicar el evangelio? Hechos capítulo 1, versículo 8 nos lo dice. Hechos 1, versículo 8. Les dice el Señor Jesús cuando se está despidiendo de ellos antes de ser elevado al cielo ante sus ojos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí empieza la cobertura. ¿Hasta dónde iban a llegar? Me seréis testigos en Jerusalén, regional; en Judea, nacional; en Samaria, ya internacional, porque era otro pueblo; y hasta lo último de la tierra. Vamos, hablando de nosotros, hasta aquí nos ha llegado la palabra de Dios, ¿verdad? Ya entendimos la segunda identificación o acepción o aplicación de la palabra cobertura. Punto número 3. Cobertura también es la cantidad o porcentaje abarcado por una cosa o una actividad. Si la actividad que les dio el Señor a sus discípulos llamados apóstoles era ir a predicar el evangelio, siendo acompañados de las señales y prodigios que se aplicaban en el nombre de Jesucristo, ¿hasta dónde iba a ser ese porcentaje abarcado por ellos? Bueno, Mateo capítulo 24, versículo 14 nos lo enseña. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Claro, el resto del versículo pues nos aclara muchas cosas de por qué la gente, después de haber escuchado la palabra del Señor, no se arrepiente. Dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. El Señor quisiera salvar a todos, quiere Él salvar a todos. Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Pero hay gente de tan malvado y tan duro corazón que no van a arrepentirse, no van a querer aceptar la gracia del Señor. Pero no obstante, el Señor, mostrando su buena fe, dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ahora bien, ya vimos las tres aplicaciones principales de la palabra cobertura. Sin embargo, ese fuerte temor que embarga a los cristianos es todavía: ¿quién es tu cobertura? Bien, hermanos míos, pregunta inteligente para ustedes que son inteligentes,
que tienen la mente de Cristo. Yo a ninguno de ustedes he menospreciado, a ninguno menosprecio, porque pecaría, porque está escrito: peca el que menosprecia a su prójimo. Por tanto, yo no les menosprecio a ustedes. Sé que son pueblo sabio y entendido porque conocen al Señor y tienen la mente de Cristo. Por tanto, pueden entender la pregunta que les voy a hacer. ¿A qué envió el Señor a sus discípulos? ¿A proclamar, a predicar su evangelio o a dar cobertura? A predicar, no a dar cobertura, no a hacer cobertura. Para poder nosotros tomar un ejemplo, la propia palabra de Dios nos lo enseña. El ejemplo más claro, más clásico que hay es de aquel que tuvo más funciones de escritor. Por ejemplo, el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Se llamaba Saulo, pertenecía al pueblo de Tarso y por eso le pusieron su nombre, Saulo de Tarso. Saulo es en hebreo, pero también como Israel estaba bajo la dominación romana, los romanos habían obligado a empadronarse a todas las personas que nacieran y les pusieran un nombre gentil. Saulo es Pablo también. A Pablo o a Saulo de Tarso le pusieron por nombre Pablo. Tenía los dos nombres, uno por hebreo y otro por gentil, ¿verdad? Por la nación gentil que gobernaba y dominaba a Israel. Bueno, entonces vamos a hablar de Pablo. Primera de Corintios capítulo 1. Es el escritor más prolífico. Ni Pedro escribió tanto como Pablo, ni ningún otro de los apóstoles como Pablo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Empieza así: Pablo, llamado a ser enviado, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No intervino hombre alguno para darle ese ministerio, esa función. Fue Dios. Y el hermano Sóstenes le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Observen bien todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Vamos a brincar al capítulo 3. No vamos a salir ahorita de Primera de Corintios. Veamos el capítulo 3, en donde Pablo empieza a amonestar a la iglesia que está en Corinto, a los corintios, porque ellos ya empezaban a tener divisiones fuertes, severas divisiones, porque empezaba a ocurrir un cisma, una división, un abismo en la iglesia cristiana, porque unos decían: yo soy de este, yo soy del otro, yo soy de aquel, a mí me bautizó este, es que este tiene más poder que el otro, es que este sí, es que este no, y empezaban así a dividirse. Dice el capítulo 3: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y luego dice: como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Esto no quiere decir que la gente tenga que tomar lechita. La palabra de Dios es un alimento siempre sólido, condicionado y adecuado para niños, jóvenes y adultos. Así como lo oye usted. La palabra de Dios no se divide en leche y en carne, ¿no? El Señor Jesús no es leche y carne, es carne nada más. Porque aún sois carnales, dice el versículo 3, quiere decir, se están dejando llevar única y exclusivamente por sus emociones, que están basadas en celos,
contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. ¿Quién es tu cobertura? Ah, Pablo. Y yo soy de Apolos. ¿Quién es tu cobertura? Ah, pues tú eres de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Tú a qué congre vas? ¿Cuál es tu cobertura? Y ahí estaba el pleito. Es semejante a lo que hoy pasa. Y empieza Pablo a decirles, versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es? ¿Qué son los llamados, no por mí, sino por otros, grandes siervos de Dios? ¿Qué son? Sigue diciendo, servidores. Ah, nos recuerda lo que decía el Señor: aquel de vosotros que quiera ser el mayor, servirá a todos. Entonces un apóstol como Pablo no va a enseñorearse de los corintios, ni de los efesios, ni de los de Galacia, ni de los de Filipos, sino los va a servir. ¿Cómo? Con el conocimiento y la revelación que Dios le ha dado, la va a poner a la orden y a la disposición del pueblo de Dios para hacer crecer al pueblo del Señor Jesucristo, porque para eso fue enviado, a predicar el evangelio. Dice, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, yo, como si fuera sembrador, planté. Y luego viene Apolos y él regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. ¿A quién le está dando Pablo la gloria, el honor, la alabanza? A Dios, no a Apolos, no a Pablo. Y luego dice más el versículo 7, y en este punto yo te voy a suplicar, Blanca, que proyectes el significado de la palabra algo. Por lo que dice el versículo 7 de 1 Corintios 3. Así que ni el que planta, ¿quién plantó? Pablo. Ni el que planta es ¿qué? Es algo. Ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué significa la palabra algo? Pues designa lo que no se quiere o no se puede nombrar. De ninguna manera les dice cobertura. Ni siquiera Pablo se presume de eso. Es más, él se humilla diciendo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué? Algo. Ah, ¿cuál es tu ministerio, hermano? Pues algo. Ah, pero eso no les gusta. No, no, hermano, yo soy apóstol y soy cobertura. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, servidores de Dios, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, cosa que le toca a Dios juzgar, el dueño de la vid, el dueño del terreno, el dueño del sembradío, el dueño del trigo, el dueño de tu vida, el dueño de la mía. ¿Ya? ¿Va quedando? Ok, sigamos. Versículo 9, porque nosotros somos, ¿qué? Colaboradores. ¿Encuentra usted la palabra dueño? ¿Encuentra usted la palabra jefe? ¿Encuentra usted la palabra cobertura? ¿Qué son? Siervos del Señor. Somos colaboradores de Dios y nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, llamado algo, ¿qué hizo? Puso el fundamento y otro edifica encima. Esa es la función que deben hacer los distintos ministerios del Señor: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, edificar encima del pueblo de Dios, pero apegados a la ley y al testimonio del Señor. Si no es así, te corresponde a ti, iglesia de Jesucristo, mirar cómo sobreedificas, según dice aquí, pero cada uno mire cómo sobreedifica,
Porque hay mucho cristiano que ha edificado o sobreedificado su propia vida con una supuesta palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Son doctrinas y costumbres que no tienen para nada que ver con la palabra de Dios. Por eso Dios dice, mira cómo sobreedificas. Porque a lo mejor estás sobreedificando algo que no tiene nada que ver con Dios. Y tu vida cristiana no es cristianismo puro, sino es religión cristiana. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento, y habla del fundamento, que el que está puesto. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Si buscan ustedes Mateo capítulo 16, versículo 18, se van a encontrar la aclaración a mucha gente, para mucha gente, que dice que Pedro era el apóstol de Roma y que sobre él Jesucristo iba a edificar su iglesia. Mateo 16, versículo 18. El fundamento de la iglesia cristiana es Jesucristo. Mateo 16, versículo 18, está diciendo el Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y luego se refiere a él y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se imagina si nosotros hubiésemos estado edificados sobre un fundamento humano y no divino? ¿Qué sería de nosotros? Vea cómo se desbaratan las congregaciones edificadas sobre fundamento humano. Nosotros estamos edificados sobre el verdadero fundamento de Dios, sobre la principal piedra del ángulo que se llama Jesucristo. Y eso es lo que dice la Biblia. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No un hombre, no Pablo, no Pedro, no Apolos, no Juan, no nadie. Jesucristo. Yo desde el principio les he enseñado a ustedes quién es su pastor. Yo tengo la función pastoral aquí. Tengo que dedicarme a edificar su vida con palabra de Dios, sin apartarme de ella ni a izquierda ni a derecha. Y yo te he enseñado a que tú, donde quiera que estés, puedes clamar a Dios y no clamar a mí. ¡Ay, Señor! Don Agustín. No seas así, no te maldigas tan feo, hermano. Cree en el Señor, clama a mí, dijo él, y sigue diciendo él, y yo te responderé. Entonces, ¿en quién te he enseñado a poner tu confianza? ¿En mí? ¿En quién? En Jesucristo. No menospreciamos a nadie que se diga siervo de Dios. Falta por verse, ¿verdad? Hay que escudriñarlos tantito, porque hay mucho hablador por ahí que dice ser y no es, como en Apocalipsis dice que la iglesia cristiana descubrió a los falsos apóstoles, que los probó y nada, puro cuento, ¿no? Bueno, seguimos en Corintios, en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 21 dice una exhortación que da el mismo Pablo. Así que ninguno se gloríe ¿en quién? En los hombres. ¿Qué es gloriarse? Jactarse, vanagloriarse, sentirse bien. Cuando una persona dice, ¿quién es tu cobertura? Se está dando un guayabazo. Se está hinchando, diciendo, es que mi cobertura es la mejor iglesia de la República Mexicana. O el mejor hombre, el más famoso, el que más sale en la tele, el que más predica por radio, el que más videos vende, el que, ay, ese es mi cobertura. Se está gloriando en los hombres y dice Dios, maldito el hombre que se gloría o confía en el hombre. Bendito el hombre que se gloría o confía en el Señor. Capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por cobertura. ¿Cómo? Los que alcanzaron a leer a mi espalda lo que está proyectado ahí. Así pues, téngannos los hombres por cobertura enviada por Cristo. Dígame, no.
No, ¿qué dice? Por servidores de Cristo. Versículo 6. Como este problema era continuo, dice Pablo: para esto, hermanos, este problema de quién es tú, de quién eres tú, a qué iglesia vas, oye, y todo eso. Para esto, hermanos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Lea en voz alta, por favor, si es tan amable. No estoy manipulando su conciencia, no estoy jugando con sus emociones. Simplemente lea. Para que nosotros, en Apolos y en Pablo, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Los apóstoles son servidores o son cobertura? Entonces, ¿por qué la gente, no obedeciendo al Señor, piensa que son más de lo que está escrito? No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Capítulo 7, versículo 23. Cuando una persona está continuamente diciendo o sufriendo el temor ¿de qué cobertura eres? ¿Quién es tu cobertura? Cae bajo yugo de esclavitud. El versículo 23 de 1 Corintios 7 dice: por precio fuisteis comprados. ¿Quiere repetir conmigo? Mire, hay personas que se duermen, hermanos, por lo cansado que están, pero aún dormidos hablan, no sé cómo le hacen. Pero usted, si está dormido, como quiera, repítase a sí mismo: no me haré esclavo de los hombres. ¿Por qué? Porque uno emocionalmente se somete a los demás. Todos merecemos respeto, todos merecemos amor, todos merecemos cariño, pero no debemos tener temor del hombre, porque el Señor dice: no temerás lo que pueda hacer el hombre. Quiero que ustedes sepan que desde que el Señor Dios Todopoderoso abrió esta congregación llamada Restauración de Vidas y Verdades en Cristo, así llamada Revive en Cristo, esta congregación no ha tenido cobertura de hombre, ha tenido cobertura de Dios. Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Yo no tengo hombre sobre mi cabeza, tengo al Señor. Y yo no me enseñoreo de nadie, sirvo a todos por amor a Cristo. Si esta congregación no ha tenido cobertura de hombre, ¿está maldita o está bendita? Quiero que sepan, muchos años atrás hubo un apóstol así llamado que se reunió a puerta cerrada en una congregación X, y como él tenía mucho coraje, mucha rabia contra mí, él hizo una oración con la cual me entregaba a Satanás y pedía que esta obra de Jesucristo se disolviera. Juzgue usted. Por favor, unos que están aquí adelante, levántense y volteen así a su alrededor, a su izquierda y a derecha, y dígame si fuimos entregados a Satanás por capricho del apóstol o fuimos entregados a destrucción por capricho del apóstol. Por favor, párese y vea. Voltea alrededor. Hace 17 años, casi 18, no hemos tenido cobertura de hombre, hemos tenido cobertura del Señor. La gloria a Él. No nos hemos hecho esclavos de los hombres. Por tanto, temor a no tener cobertura, vete fuera del corazón del pueblo de Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo. Capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sigue diciendo Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo.
por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Disculpen, hermanos, les pregunto, en este versículo 6 del capítulo 8, ¿encuentran ustedes que diga que el Señor Jesucristo nos da las cosas por medio del apóstol? ¿Por quién recibimos las cosas? Por medio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos al capítulo 9, versículo 19. Ahí dice la pleitesía que se le debe entregar al apóstol. Por lo cual, siendo libre, dice Pablo, de todos, ¿qué hizo él? Me he hecho siervo de todos. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho, el mayor servirá al menor. El mayor en responsabilidad servirá al menor. Capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, habla de Israel cuando fue sacado de Egipto y atravesando por el desierto, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. A ver, y la roca era Cristo. Una pregunta para los que piensan mucho, más que nosotros. ¿Quién era la cobertura de Israel cuando lo sacó Dios de Egipto? ¿Qué apóstol tenía? Hermano, es que Moisés tenía los 5 ministerios. Ay, no sea payaso. Aprenda a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Qué cobertura tenían? Dios. Era Dios. ¿Y Moisés qué era? Un siervo de Dios entre ellos. Era todo. Pero observe bien, bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Otra vez habla de la roca que es Cristo. Por favor, capítulo 12. Versículo 28. Vamos a buscar el significado de estas dos palabras. Dice, y a unos, versículo 27, 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pregunta, volviendo al principio, el versículo 28. A Dios, Dios, ¿a dónde puso a los apóstoles? ¿En o sobre la iglesia? En. ¿Qué significa en, Blanquita, por favor? Muy importante entender esto, hermanos. En denota en qué lugar, tiempo o modo se realiza lo expresado por el verbo a que se refiere. Por ejemplo, dice, a unos puso Dios en la iglesia. ¿Cuál es el verbo? Poner. ¿Dónde los puso Dios? En la iglesia o sobre la iglesia. Sobre representaría cobertura. ¿Qué significa sobre? Del latín super, es una preposición que indica encima de. Encima de. Yo les pregunto, versículo 28, ¿a unos puso Dios sobre la iglesia? En, dentro de, no sobre. Por lo tanto, el apóstol no es cobertura. Ahora, leamos, pasemos de Corintios a un libro llamado Efesios, donde menciona para qué fueron dados estos siervos del Señor en la iglesia, para servir a la iglesia. Capítulo 9, corrijo, capítulo 4, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto es cuando muere el Señor Jesucristo y Él permanece en la tumba 3 días y 3 noches antes de que salga, resucitando.
Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese, ¿para qué? No para hacer cobertura, sino a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos ser edificados, exhortados y consolados. Necesitamos aprender de la palabra de Dios para que dejemos de ser pícaros y mañosos como éramos antes, y ahora aprendamos lo que el Señor quiere, porque no sabíamos hacer lo bueno. Debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Para eso están los ministros del Señor, para eso están los ministerios, para enseñarnos. Hasta que todos lleguemos, versículo 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, cada ministerio, cada apóstol, cada pastor, cada maestro, cada evangelista, cada profeta debería de enseñar precisamente la palabra de Dios, para que nosotros aprendiéramos a seguirla en amor y creciéramos en todo, espiritual, emocional y físicamente, en aquel que es la cabeza, la cobertura de la iglesia, es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, Pablo, cuando está escribiendo esto, es que ya había tenido broncas con gente que se hacía pasar por apóstol, y que abusando de la ignorancia del pueblo de Dios a la palabra, los explotaba, los atemorizaba. Vea usted 2 Corintios capítulo 11. Versículo 13. A Pablo ya le había tocado enfrentar a estos falsos, porque estos son falsos, ¿qué? Falsos enviados, obreros, ¿qué? Fraudulentos, que se disfrazan como enviados de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, como si fueran apóstoles. ¿Quién es tu cobertura, hermano? A lo mejor es Agustín, ¿no? Porque ahí me he enterado de que hay gente que va por allá, por, no sé, por Islahuaca, por Tenancingo, por Tenango, por Xochimilco, por todos lados. Y ante la pregunta que le lanzan de ¿quién es tu cobertura? Dicen Agustín Mercado. Y luego le dicen ¿y quién es la cobertura de Agustín Mercado? Y se quedan así mudos. Dice, chin, ¿y ahora qué digo? Es Dios, hermanos. Es Dios. Tu cobertura no es un hombre, es Dios. 2 Corintios 11:13, ya lo leímos, versículo 19 al 20. Porque de buena gana toleráis a los necios que hacen esos falsos apóstoles, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza. Mucha gente está esclavizada. No os hagáis esclavos de los hombres, pero hay gente esclavizada por los falsos apóstoles. Si alguno os devora, hoy se la pasan predicando, ofrenda, diezmo, dinero, ventas, viajes, todo. Si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, dice. ¿Cómo soporta la gente eso? Para vergüenza, mire, la diéresis la pusieron al revés. La diéresis de vergüenza. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Dice, pero la gente, cualquier cosa. Dice, ¿y tú qué eres? Yo soy siervo del Señor. ¡Oh, ratatatata! Saca la bazuca y mata. Ay, hermano, qué poder tiene.
Yo estaba hablando en lenguas. Efesios capítulo 1, versículo 22. Vamos a ver. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Se acuerdan de una canción que diga algo así de esto? Bajo sus pies, bajo su autoridad. ¿Se acuerda? ¿O no se acuerda? A ver, chiflenla. No, hermanos, parece otra cosa. Gracias. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Habla de Jesús, el Señor, el bendito, el todopoderoso, el que murió, el que resucitó, el que de tal manera nos amó que vino para dar su vida por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros somos una mínima parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es nuestra cabeza? ¿Quién es nuestra cabeza? Los que están dormidos, repitan conmigo. Los que están despiertos ya lo dijeron. Los que están dormidos, repitan conmigo. Eso quiso decir Jesucristo, pero en ronquido. Ahora, pregunta. Ahí le va, ahí le va. Agárrese, porque ya ve que yo, pues soy así medio, así, ¿no? Bueno. ¿Cuándo empiezan a manifestarse los apóstoles en la iglesia cristiana? A ver, un sabio y entendido por ahí que diga: año de 1900. No, esa era la de Rosita Alvírez. No. ¿Cuándo empezaron a manifestarse los apóstoles en la vida de la iglesia? Ingeniero Mario Sánchez, tú podrías gritar, según los conocimientos teológicos que tienes, los cuales son loables, podrías gritar más o menos cuándo, en qué año. Más o menos, ¿te acuerdas? No estuviste ahí, pero ¿te acuerdas cuándo fue escrita la epístola a los Corintios? ¿El año 60 de la era cristiana? ¿Año 40? No importa, hermano, no quería yo meterte en problemas. Es un hombre sabio, pero más o menos alrededor del año 60 de la era cristiana. O sea, si estamos en el 2011, quítele 60 años y más o menos llevamos esa cantidad de años, 1900 y pico, de la revelación de los apóstoles. Ok. La Biblia tiene aproximadamente unos 6000 años de antigüedad. Una pregunta: si a 6000 le quitamos 2000 años, ¿cuántos quedan? 4000. Ok. Pregunta: ¿quién era la cobertura de los creyentes de Dios antes si no había apóstoles? ¿A poco Dios los entregó a desgracia? No, muchachos, ustedes ¿para qué nacen antes de tiempo? Hubieran nacido todos juntos, together, en bola, aquí, para que hubieran estado bajo la cobertura de un apóstol, ¿no? Dijo, ¿quién se les ocurre nacer, muchachos? No, hermanos. Pregunta: ¿quién era la cobertura bajo la cual se resguardaban los antiguos si no había apóstoles? Pregúntele a su compañero: oye, ¿tú no sabes quién era la cobertura de los antiguos? Pregúntele. Aproveche para lavar ropa ahorita. Ándele. No que le encanta el chisme. Ándele, pregúntele. Vamos. No sabe, ¿verdad? Está buena la pregunta. Bueno, Salmo 119. Salmo 119.
para los que les gusta el pescado, este es un buen salmo, es un salmón. Tiene muchos versículos. Es el más grande de la Biblia, el más largo. 170 y tantos versículos tiene, creo que 174. Salmo 119, 27. A ver, versículo 27. Dice David, ¿no? Que tiene más o menos como, ¿qué será? Unos 3,000, como 4,000 años más o menos. No sé, a lo mejor me equivoco, pero la época del rey David. Por cierto, él no escribió las mañanitas, pero cántelas, no hay problema. Dice el versículo 27, Salmo 119, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Versículo 107. Afligido estoy en gran manera, dice David. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Al leer estos versículos anteriores, el 27, el 30 y el 107, nosotros encontramos tres palabras que nos identifican con lo que el Señor Jesús vino a decir que Él era, parte de Él. Cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y el único que puede vivificar a quien se acerca a Él, y la vida. Y dijo, nadie puede venir al Padre más que por mí. O sea, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y de Él nos están dando razón los antiguos. Entonces, ¿quién era la protección, la cobertura de David? El mismo Dios. Dios mismo, que le enseñaba a David el camino, como a ti y a mí hoy nos lo enseña. Que le enseñaba a David la verdad, como a ti hoy nos la enseña, y a mí hoy nos las enseña. Y nos vivificaba con su palabra, porque las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida. Y nosotros hemos aprendido a vivir en el camino del Señor, estamos aprendiendo de Él. Camino, verdad y vida, ¿quién es? Jesucristo. ¿A quién apunta el Salmo? A Jesucristo. ¿Quién es la cobertura? Jesucristo. Génesis capítulo 49. O sea, vamos más atrás en la Biblia, ¿no? ¿Qué hay antes de Génesis? El índice. Perdone, soy de efecto retardado. Me reí después. El índice, el título, la editorial. Génesis 49, versículo 22. Está hablando Jacob. Y dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Alguien se acuerda más o menos lo que sufrió José? Que pues, por andar de chismoso, se hizo aborrecible de todos sus hermanos, y luego lo echaron en un pozo, y luego pasaron unos ismaelitas y lo vendieron, lo llevaron a Egipto, allá lo revendieron, y luego allá su jefe Potifar lo acusó, bueno, la mujer de Potifar lo acusó de que quería tener algo con ella, y él pues, dijo que no. La señora le traía ganas a José, pero José dijo no. Si algo me ha reservado mi patrón de todo lo que ha puesto en mi mano es a ti, tú eres de mi patrón, contigo no me meto. Y entonces la mujer lo calumnió y lo mandó a la cárcel, y estuvo 13 años José injustamente en prisión. Durante todo el tiempo que él sufrió,
estaba hablando de su amargura. Dice, le causaron amargura, dice el versículo 23 de Génesis 49. Le asaetearon, le atravesaron con flechas de dolor, de calumnia, y ahí estuvo, ¿verdad? Y le aborrecieron los arqueros eran sus hermanos. Dice, pero a ver, observe bien el cambio que hay en el versículo 24. Mas José, su arco se mantuvo como poderoso. O sea, a pesar de las tribulaciones, de las calumnias, de las persecuciones, de los acosos, de los pisotones que le dieron, de las traiciones que le hicieron, ¿cayó José? No. Muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas libre el Señor. Hay que cambiarle la letra a esa canción, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo, más de todas le libra el apóstol. No, no. Mas el arco de José se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos, ¿qué les pasó? Se fortalecieron. ¿Por quién? ¿Por quién? Por las manos del fuerte de Jacob. No había apóstoles. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Amén. Hablé como león rugiente, ¿verdad? Ay. Por el Dios de tu padre, dice, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. ¿Quién vino del cielo? Jesús. ¿Quién descendió hasta el lugar de los muertos para anunciarle su condenación y llevarse cautiva la cautividad? Y como dice Efesios 4, no lo leímos, pero ahí está. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Quién vino? ¿Quién descendió? ¿Quién volvió a subir? Jesucristo. ¿Quién es el más alto y sublime? Jesucristo. ¿A quién Dios le dio todas las cosas bajo su poder? A Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién era la cobertura? Es y será de los antiguos, de los de hoy y de los del mañana. Jesucristo. No hay más. Ahora, hay un libro después de los Salmos, de los Proverbios, de Eclesiastés, antes de Isaías, que se llama Cantares. Todo libro de la Biblia, los 66 libros que tiene, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos apuntan hacia Jesucristo. Jesucristo. Por eso se dice que son cristocéntricos. Por tanto, Cantares 2, versículo 3. Como el manzano entre los árboles. Llamaría a los jóvenes de la música que están bajo la cobertura de Dios a que vengan a tomar sus lugares. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Y luego dice, bajo la sombra del deseado. ¿Quién es el deseado de las naciones? Jesucristo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. ¿Quién es el Altísimo? Jesucristo. ¿Qué dice el Salmo 91? Pues lea lo que dice. Bajo la sombra del deseado me senté. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del apóstol. ¿Me están diciendo mentiroso? Gracias. Sí lo soy, cuando no me ajusto a lo que dice la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién era la cobertura de los antiguos si no había apóstoles? El Señor. El Señor, el ángel de Jehová. Así se presenta el Señor Jesús. El sacerdote según la orden de Melquisedec. Así se presenta el Señor Jesús. Él, el eterno,
el que era, el que es, el que será, el alfa, la omega, la roca. Veamos un pasaje más. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 18. El pecado que entre otros cometió Israel fue el siguiente. Deuteronomio 32, 18. De la roca que te creó te olvidaste. Versículo 15. Engordó Jesurún, una manera poética de llamar a Jerusalén, y tiró coces como si fuera una bestia que no aceptó ser guiada por el camino de Dios. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Quién es la roca? Dios. Cuando yo estoy hablando y diciendo esto, ¿se imagina la comparación que yo tengo? Mire, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que cavó, ahondó, edificó sobre la roca. Vinieron vientos, lluvias, ríos, tempestades y azotó contra esa casa y no cayó. Pero el que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Llegaron vientos, lluvias, ríos, tempestades y golpearon contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. La roca, ¿quién es? Ok. Perdóname, Señor, para enseñarle a tu pueblo, inventé una roca. La tomas aquí para que la puedan ver también mis hermanos de acá, acá proyectada. A ver, déjeme quitar la cobertura apostólica que no es más que de hombre. Y ahora déjeme traer algo que representa un poquito más la cobertura de Dios. Porque finalmente dice la roca y luego la sombra del Altísimo. Entonces yo quiero poner este ejemplo. También trae la etiqueta. De ahí. Ajá. Nada más, no es comparable, pero nada más vea. Ayúdame a ponerlo aquí. No, ¿qué? A ver. Ahí está. ¿Qué prefieres, pueblo de Dios? ¿Cobertura chica de hombre o cobertura grande de Dios paradito sobre la roca? ¿Qué prefieres? Mira, la roca de mi salvación y bajo el amparo del Altísimo. ¿Lo alcanzaron a ver de allá? ¿Lo alcanzaron a ver de acá? ¿Qué prefieres? ¿Quién es tu cobertura? ¿Quién es tu fundamento? ¿Quién es tu apóstol? No tengo de hombre. Jesucristo
Es mi Rey, mi todo, mi Señor, mi Salvador, mi fundamento, mi casa, mi roca firme, mi refugio, mi torre fuerte, el omnipotente, mi protector, mi vida, mi camino, mi verdad. ¿Qué es? No, todos los títulos son de Él. Y así lo hizo Dios, para que nuestra confianza no estuviera fundada en hombre, sino en el Señor. ¿Quién es tu cobertura? Él, el Señor y Dios Todopoderoso. Ahora, con permiso de ustedes, voy a cerrar la cobertura. Y ustedes ya entendieron mejor algo que hemos cantado. Van escuchando las notas musicales, van a saber cuál es. ¿Ya sabe cuál es? Nuestra cobertura, lo que cantamos. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti. Roca eterna. Dice el Señor en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que repite conmigo: en el nombre de Jesucristo, me libero de la confusión y del temor que por mi ignorancia de la palabra de Dios se albergó en mi corazón al confundirme por no tener yo cobertura apostólica, siendo que está escrito que el Señor es mi cobertura, es mi protección, es mi roca, la roca de mi salvación. Por tanto, desecho todo temor de hombre en el nombre de Jesucristo. Amén.
A ver, baila sobre la roca. ¡Ay! ¿Quién es la cobertura de los cubanos cristianos? ¡Hey! Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está, mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser, me librará de las hojas amor, Él es mi escudo de salvación, en Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo en Él, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado mil y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará, Él es mi escudo y mi fuerza. Alégrate, hermano, no has creído en hombre que perece, has creído en el que venció a la muerte y resucitó, Jesucristo. Y estamos bajo la protección de sus alas. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo en pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro. Amén. Ahora observe bien, el hecho de que hayamos aprendido que el apóstol no es la cobertura de la iglesia, no quiere decir que los menospreciemos, porque son servidores de Dios. Claro, los legítimos, no los falsos, ¿verdad? Los legítimos, no incurramos en pecado al menospreciar al prójimo. Peca el que menosprecia a su prójimo. Si usted sabe de un apóstol que anda por ahí dándose el guayabazo de que la cobertura y todo eso, tenga misericordia de él, mientras se averigua si es verdadero o es falso. Si es verdadero, hermano, téngalo en alta estima, porque es servidor de Dios. Pero si es falso, no lo menosprecie, nada más tenga de él misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, según dice Judas 23, ¿verdad? Así que gracias a Dios por los ministerios del Señor. Yo soy un ministerio del Señor, pero no por eso soy más que nadie. No, yo los tengo a ustedes por mayores sobre mí. De esta manera me humillo y de esta manera soy exaltado por el Señor, porque está escrito que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta, yo soy de San Luis, será abatido. Será abatido. En el Estado de México nací, yo soy de Zacazonapan, será abatido. ¿Verdad? Muy bien.
A ver, bueno, sí, está bien. Podemos cantar otra, que confiesa una verdad. Aquí está. ¿Ya la viste, Blanquita? No, hombre, con tus ojos de larga vista, híjole, me mirabas con tus ojos azules, hermana. Por la pura música van a saber de quién se trata. ¿Sale? Adelante. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador, mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el gran Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador, mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Amén. Y ahora, aprovechando lo que dice la canción, hay entre nosotros personas que no conociendo a Jesucristo, ni habiéndolo confesado como Señor y Salvador de su vida, quieran pasar de las tinieblas de sus pecados a la luz del perdón de ellos por el nombre de Jesucristo, arrepintiéndose y permitiendo que su boca confiese a Jesús, el Hijo de Dios, como Señor y Salvador de su vida. Vengan acá al frente, mi esposa les va a enseñar a hacer una oración. Alguien que quiera entregarle su vida al Señor Jesucristo, alguien que quiera aplicar la enseñanza como se fue transmitida hoy, que quiera poner sus pies sobre la roca y entrar a pasar bajo la protección de la sombra del Omnipotente. Vengan acá, mi esposa les va a enseñar a repetir
unas palabras para que ustedes entren a la vida que Dios da. Pase, por favor, acérquese ahí con mi esposa. Pasen aquí, Hay por más favor. personas, alguien más quiere entregarle su vida Hay al más Señor que- Jesucristo. Gracias. La condición es arrepentirnos de las maldades que hemos Gracias hecho, a Dios. arrepentirnos de haber creído en lo que no es Dios, arrepentirnos de la clase de vida que hemos estado llevando y pedirle a Dios perdón, confesándole a Él estos pecados que se han cometido, diciéndole: perdóname en el nombre de Jesucristo, este otro pecado. Mi esposa les va a dar instrucciones sobre cómo hacerlo. Al equipo de trabajo, las personas que se santifican para sernos de ayuda, acérquense por favor y pónganse detrás de estas personas. Entre los danzarines, ahí está David. Hay algunos hermanos de buen testimonio que saben orar sabiamente por las personas, sin añadirle y sin ponerle a la palabra de oración. Vamos a Acérquense y pónganse a las espaldas de ellos. No van a ser derribados, no van a ser empujados, sino simplemente, después de que repitan las palabras que mi esposa les va a enseñar, que tienen que ver con cumplir el requisito bíblico, ellos, los que están a sus espaldas, van a poner sus manos sobre ustedes para bendecirles y quitarles toda maldición que traigan sobre sus cuerpos en este momento y en el nombre de Jesucristo. Adelante, Yolani. Bueno, repiten conmigo: Señor, oímos hoy tu palabra y nuestro oído fue abierto a ella. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte perdón por todas las cosas malas que hemos hecho. Perdónanos en el nombre de Jesucristo y límpianos con tu sangre, porque yo reconozco que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Te doy gracias, Señor, porque nos has abierto nuestro entendimiento a tu ley. Y también por eso renunciamos a toda herencia espiritual de maldad, de hechicerías, de curanderismos, toda obra de brujería que haya sido heredada sobre mi vida. Renunciamos a toda herencia de alcoholismos, de cualquier droga, de cualquier aquella cosa que me quisiera separar de ti. En el nombre de Jesús renunciamos a toda herencia de nuestros apellidos, porque escrito está que tu sangre nos limpia de todo linaje, de toda lengua, tribu y nación. Señor, nosotros confesamos que tú eres Jesucristo y queremos suplicarte que nos recibas en tu reino como tus hijos. Gracias, Padre, por habernos presentado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias. Amén. Gracias por este precioso grupo que hoy viene a los pies de Cristo. Y queden limpios de toda contaminación de carne y de espíritu, de todo linaje, lengua, tribu y nación, porque el poder de Jesucristo y la sangre que Él derramó los deja limpios, y yo les declaro por la palabra de Él que son nuevas criaturas en Jesucristo. Amén. Amén. Equipo de trabajo, oren por nuestros hermanos en el nombre de Jesucristo. Bendíganlos y proclamen la bendición del Señor sobre ellos, mientras nosotros, con todo el pueblo que está fundamentado sobre la roca, cantamos: el Señor es mi Rey, mi todo.
al que vive. Ese grito de júbilo que traspasa los cielos. Así es. Grito del pueblo que es libre. Grito del pueblo que es sano. Gracias, Señor. Nombre sobre todo nombre. Bajo sus pies, bajo su autoridad, ha colocado el Señor al enemigo en una cruz, sobre ellos triunfó, públicamente los exilió. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Bajo sus pies, bajo su autoridad, ha colocado el Señor al enemigo. Soy el león y el áspid pisaré, bajo sus alas confiado estaré. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Bienaventurado tú, bendito pueblo de Dios. Bajo sus pies, bajo su autoridad, ha colocado el Señor al enemigo en una cruz, sobre ellos triunfó, únicamente los exilió. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Más que vencedor soy en Cristo, más que vencedor soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Bajo sus pies, bajo su autoridad. Ese es nuestro Dios. Él nos dio nombre sobre todo nombre. Él es la roca de nuestra salvación y nos ha dado su nombre. Ha puesto su nombre en nuestra boca y sus señales en nuestras manos. Solo Él. ¿Me regala una sonrisa, por favor? No religiosa. Si tiene algún diente picado, no se preocupe. No se avergüence. Pele el diente, écheme una sonrisa. Y repita conmigo: el Dios de la Biblia me llena de gozo, porque mi Dios es Dios alegre. Amén. ¿Listos?
Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Dios es alegre, cantamos con gozo. Dios es alegre, Gritamos con júbilo. nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Omnipotente Señor, Rey Salvador, recibe el don de mis manos. A ti las gracias, a ti la gloria. Bendito sea tu pueblo, Señor. Bendito sea todo aquel que ha puesto su confianza en ti. Es como árbol plantado junto a las aguas, que reverdece siempre y su fruto no cae, porque está en ti, plantado en los atrios de tu casa. Bendito sea tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Bendito sea tu pueblo, bendito, bendito, bendito sea tu pueblo. Amén.